Muy buenas noches, señoras y señores. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les presentamos tres temas importantísimos para el país. El primero tiene relación con el pedido de los exobreros tercerizados de Itaipú, ya que el Congreso le dio media sanción a una millonaria compensación. De eso vamos a hablar con Fabián Domínguez, director financiero de Itaipú Binacional, y Milciades Areco, presidente de la UNETIP MD. El segundo bloque vamos a hablar acerca de algo que preocupa a los policías, la Carta Orgánica de la Policía Nacional, pues se debate en el Congreso refundar la institución. Nos van a acompañar Fidel Zavala, senador proyectista, y los comisarios retirados Roberto González Cuquejo y Juan Carlos Jara Sosa. Y el último bloque vamos a hablar acerca de la espiral inflacionaria, las subas sin control, planes sin contingencia, qué está haciendo el gobierno para tratar de mitigar el impacto de todas las subas, con Carlos Fernández Valdovinos, ex titular del BCP, y Carlos Carvalho Spalding, exdirector también del Banco Central del Paraguay. Antes de la primera pausa, les invito a compartir un rico café Lavazza, reconocido como un café de alta gastronomía que permite al consumidor degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles y presente en los mejores restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Café Par representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Pausa y ya volvemos con el debate. Vení a Bristol y aprovechar las ofertas en celulares. Precios imbatibles en todas las marcas y modelos. Y como si fuera poco, con la promo más grande del país. 1.000 millones en premios. Con cada compra te llevas una cuota de regalo. Escucha esta super oferta. Celular Samsung A13. Precio normal 18 cuotas de 215.000 guaraníes. Ahora, super oferta, 18 cuotas de 114.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Con los productos verdes de Regional Sustentable creces de forma armónica con el medio ambiente. Financiación de Maquinarias es una línea de préstamos destinada al sector agrícola ganadero para la adquisición y renovación de maquinarias con motores de alta eficiencia y bajas emisiones. Ingresa a www.regional.com.py para conocer más detalles. Regional, creemos en vos. Muy bien, ¿qué tal, don Fabián Domínguez, director financiero de Itaipú? ¿Cómo anda? Mi querido Carlos, bien, un placer estar acá contigo, también con el colega. Realmente un placer con toda la ciudadanía para ir avanzando en este diálogo que tenemos siempre y que la gente vaya sabiendo más de en qué estamos y qué estamos haciendo. ¿Qué tal, abogado Milciades Areco, presidente de la UNETIP? ¿Cómo está? Muy buenas noches, Carlos, a la audiencia de Unicanal. Un placer estar contigo aquí, con el colega también, a los efectos de aclarar algunos aspectos confusos de este proyecto de ley. Sí, hoy el tema de Itaipú incluso fue editorial de uno de los principales medios escritos del país, ¿verdad? Sentando una posición muy clara. Es decir, ¿cómo toman ustedes cuando hay una reacción en contra de las pretensiones de 15.000 obreros de la Itaipú de conseguir una compensación por 200 millones de dólares? Bueno, aquí hay que aclarar algunos aspectos de este proyecto de ley. Evidentemente nosotros tuvimos un largo debate con la Itaipú Binacional, tuvimos casi 3 años de trabajo en una mesa técnica que, si bien fue autorizado para el censo por el señor presidente de la República, también debatimos un poco algunos aspectos de esta pretensión de los ex trabajadores. Y llegamos a un acuerdo que la Itaipú Binacional, si bien alegaba la prescripción, para pagar esto requería de un marco legal, es decir, de una ley a los efectos de que esto se plantee a los pares brasileños. Y ese es el enfoque que tiene esta ley. Con el Senado, especialmente con la Comisión de Entes Binacionales, hemos debatido bastante y ellos entendieron, comprendieron y está probado que se violó el derecho laboral de los trabajadores paraguayos en el periodo 1974 al 2002. Estamos hablando, pero una aclaración, sí, para que la gente entienda. ¿Estamos hablando de obreros propios de la Itaipú Binacional o estamos hablando de obreros de las empresas contratistas de la Itaipú Binacional? Las empresas contratistas son todas empresas privadas. Sí, ¿Cómo viene la mano en ese tema?
Vamos a tratar de precisar ahí los conceptos, porque la cuestión realmente no es muy complicada. Primero, como bien señalaste, los obreros que están aquí en el, digamos, contenido en este diálogo que estamos teniendo, ninguno de ellos fue empleado de Itaipú. No, Son todos empleados de empresas tercerizadas. Después voy a entrar a hablar de otro. Un momentito, déjame terminar. Perfecto. Fueron todos empleados de empresas tercerizadas. Entonces, la primera pregunta que uno se hace, ¿por qué Itaipú tendría que indemnizar a alguien que no es su empleado? Entonces, ¿en qué se basó este tema? Se basó en que en algún momento existió una responsabilidad solidaria de la Itaipú Binacional, y si hubiesen incumplimientos laborales, que nosotros creemos que no los hubieron, que eso está discutido, Itaipú tenía que entrar a bancar, hablando así mal y pronto. ¿Qué es lo que se hizo? Ya vislumbrando potencialidad de abusos con esa situación, en el año 2000 se impulsa una nota reversal que es suscripta por Paraguay y por Brasil. En el año 2002, esto es avalado por ambos congresos, se convierte en parte del tratado y finiquita aquello de la responsabilidad solidaria. 2002, 20 años atrás. Entonces, ¿y qué es lo que dice? Los empleados brasileros tuvieron más beneficios que nosotros. Sí. Ese es el tema, claro. Y hasta puede que sí o puede que no. Resulta que está escrito, está sacramentado, que cuando hay una relación laboral, que no es con Itaipú, es una empresa contratista que tiene un contrato civil con Itaipú, esa empresa contratista tiene que cumplir el código laboral del Estado en el cual tiene domicilio fiscal, voy a ponerme mi saco anterior, domicilio fiscal o residencia fiscal, si vale el término. Entonces, en ese marco, las empresas cumplieron con el código laboral paraguayo y las empresas paraguayas, las empresas brasileras con el código laboral brasileño. Entonces, ¿qué se está diciendo hoy? No sé cuántos años después. Nosotros por isonomía queremos los mismos beneficios que tuvieron los brasileros. Se hubiese reclamado a las empresas contratistas en su momento, en tiempo y en forma, si es que eso hubiese sido así. Es más, la discusión no es solamente de 2 o 3 años, hace muchos años se viene discutiendo esto. Y se fueron a la Corte Suprema de Justicia en el año 2013, y acá me voy a acordar de el doctor Benigno López cuando era director jurídico de la Itaipú Binacional. Bueno, vamos a la justicia, vamos a dirimir esto, para que una vez por todas se pueda dirimir y se pueda, digamos, tener una opinión como derecho corresponde y en democracia, en un Estado de Derecho, la justicia. ¿Qué es lo que qué hizo la justicia? Le dio la razón a Itaipú, incluso antes de discutir el tema, porque se estableció que los derechos laborales incluso estaban prescriptos, si hubiesen derechos laborales. Cosa que nosotros entendemos que no hubieron. ¿Y por qué? Porque eran empleados de empresas contratistas y subcontratistas, no de la Itaipú Binacional. Y por otro lado, no menos importante, esa solidaridad de la que se habla culminó nota reversal mediante. Bueno, permítame aclarar ese aspecto. Primero, los reclamantes son trabajadores directos de la Itaipú Binacional, verá, en donde la Itaipú tiene una responsabilidad directa con sus ex trabajadores directos. En segundo lugar, son los trabajadores de empresas contratistas y subcontratistas de obras, locadoras y sublocadoras de servicios que en virtud a la responsabilidad solidaria que dice el colega aquí, verá, están reclamando estos beneficios como una violación de derechos humanos. Ese es el enfoque que tiene la ley. Y quería resaltarle al colega, al señor director financiero de la Itaipú Binacional, que las altas partes es el Estado paraguayo. El Estado paraguayo es propietario de la Itaipú Binacional. Entonces, el Poder Legislativo ha reconocido que en ese periodo se violaron los derechos humanos de los trabajadores paraguayos. Y no es cierto lo que dice el colega aquí, porque aquella época no se... ¿Y el Poder Judicial qué dijo? El Poder Judicial juzgó en un caso, Eduardo Coronel y otros. 250 personas. 250 personas. Hoy estamos 16.000 personas reclamando esto. Pero no, la ley, eso es lo que hay que aclararle a la opinión pública y a los paraguayos en general. Porque aquí están 200.000 paraguayos en juego. 200.000 personas que están mirando esto. Hoy tal vez tu programa sea el de más audiencia. Todo el país está mirando esto, porque esto es
Esto es el Estado paraguayo, a través del Poder Legislativo, está haciendo ejercicio de un poder soberano del Estado paraguayo. El Estado paraguayo somos todos, doctor. Sí. Perfecto, pero ¿verdad? el Poder Legislativo... No son solamente por el 15.000 poder- obreros, somos pero- todos. pero el Y no es Poder solamente el Poder Legislativo. Legislativo, son los tres Perfecto, poderes. pero bueno, pero esta ley va a pasar al Poder Ejecutivo y tenemos la plena seguridad que el señor Mario Aldo Benítez lo va a promulgar. Y bueno, si la Itaipú lo Ustedes que promueve... son- a ver, ustedes que entienden de derecho, ¿cómo el Congreso de la Nación, algo que ya decidió la Corte Suprema de Justicia o el Poder Judicial, va a variar? Es que la Corte Suprema de Justicia en absoluto decidió nada. Por eso, Juzgó por el eso, caso... Carlos, acá hay ¿Cómo que, es el tema? Es que los tema es efectos siguiente. no es erga omnes, es para 260 personas. Aquí estamos 16.000 ex ¿Por qué fallaría trabajadores. diferente ahora? Pero bueno, esa es otra cuestión. El tema es el siguiente. Acá es muy importante que la gente sepa, y yo le pido al doctor encarecidamente que cuando hacen sus declaraciones a prensa tengan un poquitito más de cuidado. Porque, por ejemplo, ayer, en una emisora, creo que es la emisora que estás vos, se establecieron algunas cuestiones financieras que fue lo que a mí me motivó a salir y pedirle a mi director general, señor director, necesitamos aclarar unas cuestiones. Itaipú tiene un fondo de contingencia de 2.200 millones de dólares. Mentira. Itaipú tiene una facturación, ¿sabe cuánto dijeron? 77.000 millones de dólares dijeron. 3.500 millones de dólares la facturación de Itaipú al año. Entonces, tenemos que hablar con cuestiones reales y veraces y no acudir a cuestiones falaces que hacen que a la ciudadanía se le confunda. Entonces, acá yo te agradezco, Carlos, pues, por este espacio que tenemos. Le agradezco al doctor que podamos estar conversando acá, pero pido encarecidamente también que cuando hacen esas declaraciones a prensa digan las cosas como son, así como decimos desde Itaipú, para toda la ciudadanía, desde aquí, frente a las cámaras, las cosas como son. Entonces, primera cuestión, las cosas como son, nunca fue un empleado de Itaipú. Segundo, el derecho está prescripto. Tercero, ese dinero del cual se está hablando no existe y tenemos que contarle a la ciudadanía de dónde va a salir eso realmente, si hubiese el derecho, que entendemos nosotros con mucho respeto que ese derecho no existe. Doctor, ¿usted de dónde Bueno, dice? en primer lugar, esas declaraciones que dice aquí el colega no lo hice yo, no sé quién lo hizo, evidentemente pudo haber sido cualquier trabajador, cualquier otra persona que opinó sobre el tema. La UNETIC siempre actúa institucionalmente y Miembro lo de hacemos. ustedes. Lo Miembro de hacemos. ustedes. Bueno, perfecto, pero no es la UNETIC como institución. Correcto, no, yo Nosotros digo somos nomás una apelo- organización Apelo solamente a la razón, mi querido doctor. Por eso nomás te legalmente pido aquí. constituida. Te pido que perfecto. podamos hacer ese Pero tiene compromiso. razón, no son esos los fondos que... No, que se no son los señalaron. fondos, No son. no son los fondos. Y yo le miro aquí a la cara al colega y como compatriota, nosotros esperamos, los paraguayos, los ex trabajadores, los que construimos la usina de Itaipú, esperábamos que los señores directores paraguayos y los señores consejeros paraguayos asuman esto como una causa patriótica. ¿Por qué? Porque le estamos dando el marco legal que ellos mismos pidieron. Esto fue producto de una conversación, de Por eso un digo, diálogo estamos- con la Itaipú Nacional, doctor, por Estamos favor. desviando, sí, estamos Entonces, desviando nomás la nosotros atención le del está, foco. aquí no se habla de prescripción, no se habla de derechos laborales, no se habla de indemnizaciones, se está hablando de violación de derechos humanos, de violación de derechos laborales humanos en un periodo donde A ver, evidentemente, ¿cómo se violaron los derechos humanos en ese periodo, doctor? A al ver. no cumplirse, el Tratado de Itaipú fue violado. No se cumplió con los derechos laborales conforme al El Código Laboral Paraguayo. Tratado de Espera, Itaipú fue espera, violado. Pero espera. No se cumplió del pero lado paraguayo. Espera, ¿qué es lo que no se cumplió del lado paraguayo? Y bueno, ¿en qué se fundamenta esta ley? pero ¿en qué Esta no ley se se cumplió? fundamenta. Pero contanos, no se porque cumplió? cuando Eso es vos importante. estás haciendo una Estoy acusación haciendo muy una... grave No de estoy que hubo acusando... violaciones de- Estoy de que afirmando... sí, estás afirmando que Sí. hubo violaciones de derechos humanos. ¿Cuáles? ¿En qué? En no cumplir los derechos laborales ¿Cuáles? de los trabajadores paraguayos. No se cumplió el Código Laboral Paraguayo. Doctor, No se- usted pregunto. está No, a ver, confundiendo. El no. Código Laboral paraguayo ¿Se no se cumplió o no se aplica, cumplió? no se aplica en ese ¿Cómo periodo. no se va a aplicar? ¿Se cumplió o no se Doctor, cumplió el Código Laboral? Tengo dictámenes aquí de su director jurídico de de- aquella época. A ver, Le nosotros voy a seguimos toda la hacer- causa. doctor, le voy a Está decir, conmigo Roberto Ruiz yo Díaz fui allá. sindicalista Sí. de aquella época Sí. y peleamos mucho para que el Paraguay por primera vez tenga la igualdad de trato con los trabajadores brasileños. Nosotros siempre fuimos menos que era el Brasil en la Itaipú Los Nacional. trabajadores Y a tienen nosotros todo el nos mismo trato. sorprende que a esta altura, luego de haber construido la usina más grande de Itaipú,
que es la riqueza más grande que tiene el Paraguay. Pero ¿cuáles son Nosotros los mismos derechos que entre no se paraguayos cumplieron, tengamos que, básicamente... Pero doctor, está a ver, contando. concentrémonos. Bueno, me concentro y ¿Cuáles le son digo. los derechos humanos que ustedes consideran que si no se cumplieron? Si el tratado dice que los trabajadores paraguayos deben ajustarse a las leyes laborales paraguayas. El tratado en absoluto dice eso. Ahora, yo quiero saber, Itaipú tenía un código laboral exclusivamente para... Itaipú tiene... Pero a ver, déjame terminar, perfecto. para que la gente entienda. Itaipú tenía un código laboral exclusivamente para todos los trabajadores tercerizados, no tercerizados, empleados de Itaipú, solamente regía para los brasileros y los paraguayos que operaban con Itaipú. Le voy a explicar. En Itaipú, en aquella época, periodo 74-2002, regía tres tipos de normativas. El Código Laboral Paraguayo para algunos tipos de relaciones, especialmente para aquellos derechos nacidos de IPS, por ejemplo, tenía que pagársele a IPS. Para la individualización del trabajador, no regía para otros tipos de derechos. También estaba ¿Quién definió que no regía para otro tipo de derechos? El propio Tratado de Itaipú. ¿En dónde dice en eso? Sus normativas, en el protocolo de relaciones laborales, en los dictámenes de la Itaipú ¿Usted tiene el protocolo para leer, para por lo menos para que le lea a la audiencia? Es importante, Carlos, que esto se sepa. Es muy importante, es muy importante. O si no, esto se hubiese judicializado y hubiese tenido otro sentido en la justicia ya en su momento. Carlos, imagínese, ¿qué dice el artículo 5 del protocolo de relaciones laborales? ¿Qué dice? De la Itaipú Binacional? Será observado el principio de igual salario para trabajo de igual naturaleza, alcance y duración sin distinción de nacionalidad, raza, religión ni estado civil. Este protocolo es aplicable para ambas márgenes. Hay una cosa que yo quiero saber y que quiero que me expliquen, porque está el director y a financiero esto acá. se lo llama principio de isonomía. Espera un ratito, doctor. Pasa que en Itaipú y Yacyretá se dan dos cosas muy particulares. El lado paraguayo tiene más funcionarios que el lado argentino y el lado brasilero. Más empleados. Más empleados. Más empleados, ¿verdad? Pero tiene un mismo presupuesto. Es decir, el mismo presupuesto para los dos países, pero con una diferencia. El lado paraguayo paga mucho menos porque tiene más gente a que pagar que, por ejemplo, argentinos y creo que en algún momento los brasileños también. Carlos, eso no se aplicaba en aquella época. Entonces, ¿cómo va a existir la igualdad? Entonces, cada uno... Carlos, un presupuesto... es que estamos hablando de cosas... vos estás hablando de los empleados de Itaipú. Y acá estamos hablando de un universo de gente, de los obreros tercerizados. Es lo mismo que aquí le contratemos una empresa de limpieza para que venga al canal a limpiar y después el empleado... Es decir, los obreros tercerizados de ambos países se regían por las leyes laborales de ambos países. Sí, en absoluto. Eso es así. Eso es mentira. Es mentira. Correcto. Y yo creo que tenemos que hacer todo un programa de 1 hora y media para debatir eso. Y debatimos eso con... Ahí está el doctor Ruiz Díaz. Sí, que debatimos 2 años, debatimos ese tema. 2 años. Y hasta el cansancio. Roberto hasta perdía la paciencia a veces. Itaipú era responsable solidario del pago de los beneficios de las empresas contratistas, claro, de los trabajadores. Cuando no cumplían. Pero es que nunca se cumplió, mi estimado Carlos. ¿Cómo es que tantos 22 beneficios cobraban los brasileros. De este lado no cobrábamos nada. Era seco. Y porque el código laboral, yo le voy a contar una anécdota. Laboral brasileño tenía... Puede ser cierto, pero en este caso y en este marco, si esto hubiese sido cierto de la manera como usted está contando, mi querido doctor, con mucho respeto se lo digo, otra hubiese sido la suerte ya en la justicia en su momento. Entonces, la justicia se pronunció, hoy tenemos sendos fallos de la Corte Suprema de Justicia y hoy estamos nuevamente discutiendo a favor esto. Y en contra. No hay ninguno Yo a favor le puedo traer un paquete de 100 sentencias por eso te a digo, favor. mi querido doctor, hay muchas cuestiones y tenemos que ir hablando. Creo que tenemos que seguir conversando de este tema, así como lo estamos haciendo hoy. De hecho, acá, que vamos a seguir conversando. Pero si esto era realmente así, hoy con el director general estuvimos haciendo casi una cruzada aclarando por todos los medios de prensa y después que tenemos como respuesta, doctor, esa serie de situaciones en donde se nos dice que Itaipú tiene 77.000 millones de dólares de ingresos eso nosotros nunca dijimos.
Está grabado, por Yo eso no digo, lo dije. y Yo sé soy que el vos lo presidente de la dijiste, mesa. mi querido doctor, pero es cuando gente de tu están área. trabajando todos juntos, tienen que tener una sola Un voz. solo vocero. Pero hay personas que Vos sabés que opinan. se confunde, doctor. No, por Y eso, incluso puede atentar contra las pretensiones de ustedes mismos. Y es un Pero ejemplo hay de lo que muchos no se datos debe hacer, mi diferentes. querido doctor. Es un ejemplo de Pero lo lo que no se debe hacer. yo lo que quiero dejar claro es aquí, y le pido al señor director financiero, verá, como paraguayo, en caso que esta ley sea promulgada por el señor presidente de la República, asuman su rol político, llévenle a los brasileños y plantéenle. Nosotros vamos a hacer lo que se resuelva en directorio ejecutivo y en consejo de administración para poder seguir adelante con eso. Pero de cuidado, nuestra primera misión es cumplir y hacer cumplir el tratado. Y eso lo vamos a hacer, eso tenés por seguro. Pero el tratado no está por encima de la Constitución Nacional, mi querido doctor. Te vuelvo a repetir, yo no dije que vamos a cumplir la Constitución. Y la ley está siendo dictada por uno de los poderes del Estado. Cumplir y hacer cumplir el tratado. Es lo que vamos a hacer, lo que vinimos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Perfecto, está bien. Porque yo creo que una ley de la República del Paraguay le obliga a los señores directores y consejeros del Paraguay. Una ley le obliga, y eso también es discutible, mi querido doctor, porque si vos mirás, vos sos abogado, con más práctica que yo probablemente. Artículo 137 de la Constitución Nacional establece, la cúspide de la Constitución Nacional, segundo, los tratados y acuerdos internacionales, y en tercer escaño, la ley. Perfecto. Por tanto, en ese marco, yo creo que eso no se puede discutir, pero eso está a la vista. Pero el artículo 18 del tratado... La famosa pirámide. La pirámide. Perfecto, pero el artículo 18 del tratado faculta a las altas partes a dictar autos unilaterales tendientes al cumplimiento del tratado. Itaipú no está fuera de la esfera jurídica de nuestro país. Sin lugar a dudas, claro que no, y se establece y perfectamente. Esta ley no le obliga a la Itaipú binacional, le obliga a Fabián Domínguez, director financiero, a los señores directores, a los señores consejeros, que asuman una posición patriótica, y eso es lo que nosotros esperamos de ustedes. Vamos a cumplir y hacer cumplir el tratado siempre y en todos los casos, como hicimos hasta este momento. Para ustedes va a ser patriótico solamente si se cumplen sus pretensiones. No, si no se cumplen sus pretensiones, no son patriotas. No, yo no digo que no sea patriota, pero ¿qué pasa si se promulga la ley? Está bien, Itaipú tiene el derecho de plantear la inconstitucionalidad, y tenemos certeza que esta ley no es inconstitucional. Esta ley reviste todos los requisitos para ser declarado constitucional. ¿Qué va a suceder? ¿Le va a obligar? No lo van a llevar al Consejo. Vamos a consultar con el área jurídica, y si es que corresponde, se reconocerá, y si no corresponde, seguramente recurriremos a los resortes constitucionales que nos determina el orden jurídico para poder seguir discutiendo. Mi querido doctor, yo no quiero que usted reconozca, yo quiero que usted como paraguayo, una vez que la ley haya cumplido todo el proceso, lo lleve y lo plantee en el directorio de la Itaipú. Mi primera función como paraguayo, vuelvo a repetirte, como paraguayo, director financiero, es cumplir y hacer cumplir el tratado en representación del Paraguay. Y así lo vamos a hacer, mi querido doctor, siempre y en todos los casos. Y yo le agradezco que sea así, yo creo que es un acto de patriotismo. Por más que por ahí no te guste lo que hagamos, pero igual lo vamos a hacer. Y por más que no nos guste lo que dice el Brasil, pero tenemos también la certeza de que los señores directores brasileños van a buscar una solución a esta problemática. No sé qué van a hacer los directores brasileños, pero nosotros... ¿Por qué los directores brasileños tendrían que intervenir en algo que es del lado paraguayo? Es que en la Itaipú no se resuelve así como usted está diciendo, se resuelve siempre de común acuerdo. Es correcto, eso es cierto, eso sí es muy cierto. Esta ley debe someterse al directorio de la Itaipú Binacional, al Consejo de la Binacional. ¿Y qué pasa si el Consejo Binacional dice no reconocemos esta norma? Yo, por una modesta experiencia de cómo se resolvieron los casos, pero casos de grandes problemas dentro de la Itaipú Binacional, los brasileños siempre dieron una salida política. Siempre que hay acuerdo entre las altas partes. Una salida política, no jurídica. ¿Política o jurídica? Pero, evidentemente que esto es un instrumento. Eso es importante. Por eso es muy importante determinar, porque si al final ustedes quieren una cuestión jurídica, pero resulta que la solución es política, y porque es política le beneficia a ustedes van a aceptar, entonces, ¿dónde entra toda la lucha jurídica por los derechos humanos que usted está mencionando? Estamos hablando cuando se reúnen las altas partes. Normalmente las soluciones son de carácter político. Cuando se reúnen las altas partes. Normalmente las soluciones son de carácter político. Cuando se reúnen las altas partes. Normalmente las soluciones son de carácter político. Cuando se reúnen las altas partes. Normalmente las soluciones son de carácter político. Cuando se reúnen las altas partes. Normalmente las soluciones son de carácter político.
Normalmente las soluciones son Yo no creo que el políticas. presidente de la República, ninguno de los presidentes de la República quieran violar ninguna norma legal. Y difícilmente, Carlos, por eso te digo, más allá de, podemos discutir muchas horas aquí, que el doctor tenga por seguro, insisto, hacer cumplir el tratado. Le agradecemos. Pese a quien le pese, aunque a usted no le guste por ahí lo que signifique para nosotros cumplir el tratado, lo haremos. No, perfecto. A nosotros los paraguayos y los ex trabajadores paraguayos. Yo también soy paraguayo, mi querido doctor. Bueno, sí, justamente. Y a nosotros como los paraguayos, estamos digo, trabajando, ¿sí? estoy hablando en plural. Si ustedes someten a consideración del directorio brasilero esto, y bueno, y el resultado lo vamos a ver. Pero estamos diciendo buen día antes que amanezca. Entonces, si amanece, someteremos seguramente. Y si no amanece, hay un eclipse, entonces seguiremos conversando seguramente. ¿Qué va a pasar si finalmente, pongamos que el diputado también reconozca, salga una ley, el presidente lo vete o también el presidente lo puede aceptar, pero se presenta una acción de inconstitucionalidad? Y esto vuelve a foja cero, se discute, se tramita. Si se plantea una acción de inconstitucionalidad, es el Poder Judicial la que debe resolver. Vamos a ejercer... ¿Y van a respetar lo que decía el Poder Judicial? Vamos a contestar y tenemos la plena seguridad que esto es constitucional, que no rompe ningún... No, yo no... No sabemos nosotros lo que la justicia pueda dictaminar. Si dictamina finalmente en contra de sus pretensiones, ¿van a respetar esa decisión de la Corte? Yo no le puedo asegurar que no vamos a recurrir a instancias internacionales. Bueno, perfecto. Porque tenemos no solamente esa instancia, tenemos otras, otras hojas de acción, ¿verdad? Como organización social. Perfecto, don Milciades, gracias por venir. A ustedes, muchas gracias. Y les convoco a otros encuentros porque esto es apenas el inicio. Ya tenemos experiencia, Carlos, ese tipo de convocatoria. Dale, gracias, gracias, Carlos. Muchas gracias. Un placer. Gracias por su espíritu patriótico. Por favor. Okay. A la vuelta de la pausa, la carta orgánica de la policía lo vamos a debatir acá en El Péndulo. Ya volvemos. En Farmacia Vicente Scavone. Todos los miércoles y jueves son de Big Sale, hasta 50% de descuento. Medicamentos, perfumes, cosméticos, accesorios, juguetes y más. Vení a cualquiera de nuestras sucursales o llama al delivery 418-5000. Tu farmacia a domicilio 24 horas. Farmacia Vicente Scavone. Vení a Bristol y aprovechá las ofertas en celulares. Precios imbatibles en todas las marcas y modelos. Y como si fuera poco, con la promo más grande del país. 1.000 millones en premios con cada compra. Te llevas una cuota de regalo. Escucha esta super oferta. Celular Huawei Nova i70. Precio normal 18 cuotas de 266.000 guaraníes. Ahora, super oferta. 18 cuotas de 139.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y bien, ya estamos con nuestro invitado. ¿Qué tal, senador Fidel Zavala? ¿Cómo anda? Buenas noches. Carlos, un gusto. Para mi comisario González Cuquejo también. Para los presentes, un gusto. ¿Qué tal, comisario González Cuquejo? ¿Cómo anda? Buenas noches. Buenas noches, muy bien, gracias a Dios. Gracias por venir. Un placer. ¿Qué tal, comisario Jara Sosa? ¿Cómo anda? Buenas noches, un placer saludarles, estar aquí en presencia del señor senador. Es una oportunidad brillante de poder debatir ideas. Nuestra misión es tratar de aportar algo para el proceso de transformación que se quiere hacer, ¿verdad? Pero ustedes no están de acuerdo, para comenzar, ir directamente al grano. ¿Ustedes no están de acuerdo con las normas incluidas en este proyecto o en algunas en particular? Nosotros estamos de acuerdo con la modernización de la Policía Nacional, pero no desde una faceta, diríamos, única. La transformación de la Policía Nacional requiere un profundo estudio. Se nota que los consultores o los que hicieron este proyecto no han tenido no se tomaron el tiempo suficiente de saber conocer la estructura orgánica y funcional de la Policía Nacional. Porque se critica cosas que no conocen. Por ejemplo, un oficial de policía es analizado desde que ingresa hasta que sale. Hay un proceso de rigurosa selección para los ascensos. Hay que tener en cuenta también, por ejemplo, que los ascensos constituyen un derecho del personal.
Y lo que el Tribunal de Calificaciones realiza es solamente analizar, no su derecho, pues su derecho es inalienable. Lo que analiza son los impedimentos, si tiene un proceso, si tiene algunos antecedentes, lo que sea, en ese caso no asciende. Pero tratar de cambiar eso porque sí nomás. ¿Por qué dicen porque sí Y nomás? porque se pretende, por ejemplo, hay dos formas de ascender, ¿verdad? El ascenso es un derecho, y un derecho que bien ganado por el personal policial. Yo quisiera comentar algo para que se conozca. El personal de la Policía Nacional es un ciudadano juramentado, uno de los pocos ciudadanos paraguayos que ofrendan su vida por otros semejantes. Tenemos aproximadamente 545 mártires que reciben una mísera suma. Sus familiares no tienen la estabilidad económica que requiere por el martirio de su esposo. Y el personal de la Policía Nacional, discúlpeme que sea tan vehemente, pero trabaja 16 horas al día. Tiene que trabajar 8 horas como cualquier otro personal. Sin embargo, nosotros los policías les regalamos al Estado 137 millones de dólares por horas no pagadas, horas nocturnas, horas extras trabajadas. Y con todo eso ahora incluso se comenta que quiere peligrar la jubilación. Por eso que tenemos que tratar este tema con mucha seriedad. Acá hay un tema... ¿Cuál es el tema principal para vos, comisario? Y es el gancho. Dice de que va a modernizar la policía. La policía paraguaya es una institución vaciada por la política, abandonada y fundamentalmente no respetada. La policía paraguaya es una de las policías, y la mayoría no conocen, más exitosa en esta parte del continente, en donde tienen la capacidad de mantener dentro del índice de delincuencia uno de los menores índices de homicidio por cada 100.000 personas. Tenemos 7.5 homicidios por cada 100.000 personas en el Paraguay. México tiene casi 40, Colombia tiene 29, Brasil tiene 16. La policía paraguaya es el que tiene el mayor índice de solución de problemas violentos. Tiene casi el 90% de solución en los casos de homicidio. Y le escuché la vez pasada a alguien decir que el ejemplo es Colombia, y Colombia tiene el 10% de solución de los problemas de índole violento. Y nos maltratan donde dicen de que la violencia es culpa de la policía, porque no está bien formado, o no están bien formados, no tienen la capacidad suficiente para solucionar estos problemas. Y evidentemente se habla desde afuera sin tener los conocimientos justos. Hablan del plan de estudio, que es malo. Y falta respeto a dignísimos profesores, catedráticos de primer nivel que están en el instituto. ¿Ustedes tuvieron la oportunidad de hablar con los parlamentarios y le expresaron eso? No tuvimos oportunidad. Yo hablé con el ingeniero, con 1, 2, 3 senadores. Pero nada más. Senador, Y yo te voy a decir más, sí. Un aspecto fundamental. La policía paraguaya tiene déficits del 100% de recursos humanos necesarios para tener una buena cobertura de seguridad. Tenemos la peor infraestructura en la parte científica, en la parte técnica. Y a pesar de eso, tenemos estamos estos viendo estos resultados. Bueno. Y la parte de inteligencia. Y ni qué decir en la logística. Es una miseria el comportamiento de la política con la policía en materia de logística. Si uno ve cómo viven los personales en el interior de la República y acá mismo, en esos edificios antiguos y en casillas de tablas, entonces el comportamiento de la justicia
Es decir, de la política con la institución deja mucho que desear. Quédate por ahí. Tiene mucha razón en muchos aspectos. Carlos, a ver, ¿qué ustedes pensaron en el proyecto? Bueno, arranco diciendo esto, ¿verdad? Sí. De que si todo está tan bien, ¿para qué vamos a cambiar? ¿Verdad? La idea justamente es modernizar y colocar acorde, vamos a decir, a los estándares internacionales, ¿verdad? Nosotros podemos, es cierto, lo de los índices que mencionó el comisario González Cuquejo, ¿verdad? Colombia tiene 28, Brasil creo que tiene 24. Ahora, pero ¿es aconsejable comparar Paraguay y Colombia teniendo tanta diferencia en habitantes? No, pero es por 100.000 habitantes. Es por el porcentaje. Cada 100.000 habitantes, ¿verdad? Lo que pasa es que los fenómenos de criminalidad, ¿verdad? Se van desarrollando a medida que las sociedades van evolucionando, ¿verdad? Por un lado, ¿verdad? Por otro lado, yo digo, ¿verdad? No tenemos los mismos fenómenos que teníamos hace 30 años, ¿verdad? Y seguramente en 10 años vamos a estar nosotros con índices superiores a estos 7,5, ¿verdad? Por otro lado, lo que mencionaron de que no van a tener los beneficios, ¿verdad? Yo les digo que esto no es cierto, está contemplado en la ley, ¿verdad? Hay un capítulo que habla de bienestar policial, ¿verdad? Hay títulos y capítulos que hablan, ¿verdad? En cuanto al régimen de jubilación, ¿verdad? Hay títulos y capítulos que hablan, ¿verdad? Sobre la equiparación de los beneficios que tienen la policía. Ahora, nosotros no sabíamos y nos enteramos que efectivamente tenían menos beneficios que las Fuerzas Armadas, se equipara, ¿verdad? Un régimen jubilatorio posterior a aquellos que llegan a alto grado, vamos a decir, que efectivamente no sea esto, ¿verdad? Lo que nosotros buscamos con todo el proyecto es de que efectivamente el oficial de policía, ¿verdad? Cuando llega a sus altos cargos, preserve este cargo y lo que tenga a perder sea algo más que su salario, sino todos los beneficios que tienen, que es vivienda, que son los acuerdos con universidades privadas, la capacidad o la posibilidad de acceder a becas Carlos Antonio López, etcétera, etcétera, ¿verdad? Acá mencionaron el tema de la meritocracia y el esquema de ascenso, ¿verdad? Yo les digo y le pregunto un poco a los comisarios, ¿verdad? Acá se reciben en la ICEPOL, ¿verdad? Que todavía no es una universidad, es un instituto superior, ¿verdad? Y esto tiene que ser convalidado por CONES, ANAES, y lo que correspondería es que efectivamente tenga, ¿verdad? Ese aval, de manera que los funcionarios de la Policía Nacional, ¿verdad? Al jubilarse, ¿verdad? Ellos puedan ser consultores, pueden ejercer cargos de abogados, pueden introducirse a la sociedad civil. Eso es una parte que tenemos que comenzar a trabajar. También este tema de la meritocracia que mencionaron, yo les digo, ¿verdad? Un oficial de policía entra a la academia, se recibe, el mejor egresado es el más antiguo, es así. Sí. El segundo mejor egresado es el segundo más antiguo. Esa antigüedad se mantiene a lo largo de 30 años y con suerte se llega a ser comandante de la policía durante 35 años. ¿Verdad? El esquema de la Junta de Calificaciones, ¿verdad? Esto es formado, ¿verdad? Por el comandante de la Policía Nacional, es totalmente arbitrario, discrecional del comandante, ¿verdad? Quiero terminar, mi comisario. Bien. Quiero terminar. Nosotros no tenemos, ¿verdad? Acá, antes de comenzar, me hablaban de plantilla, podemos cambiar el nombre de plantilla y podemos colocar planilla, fuerza efectiva, cuadro, no, fuerza efectiva. ¿Verdad? Pero si un presidente de la República, el ejecutivo de turno, ¿verdad? Va a llegar, ¿verdad? Con una política de seguridad, tiene que tener efectivamente, ¿verdad? Qué cantidad de gente tenemos, ¿verdad? Con un catálogo de cargos y aptitudes, ¿verdad? Y gente formada en las especialidades, ¿verdad? Yo quiero resaltar de que el Estado ha invertido mucho en muchos oficiales de policía durante toda su historia, ¿verdad? Y muchas veces esas capacidades no son aprovechadas. ¿Cierto? No son aprovechadas y terminan mandando porque acá el comandante que sube, ¿verdad? Y no quiero... Sí, ahí la cuestión política entra de por Existe medio. la cuestión política, ¿verdad? Y todo el mundo se pelea para ubicarse en los primeros cargos, ¿verdad? Y para poder ascender, ser el hombre de confianza del comandante, formar parte de la Junta. Hoy tenemos, ¿verdad? Un ex comandante de la Policía Nacional condenado a 6 años, ¿verdad? Y esas son realidades que nosotros manejamos, ¿verdad? Lo que nosotros queremos con este proyecto de ley es armar una institución donde reine o prime la idoneidad,
¿verdad? La meritocracia no es de que nosotros vamos a concursar para todos los cargos, ¿verdad? De 3/3, 2/3, ¿verdad? Va a seguir funcionando, ¿verdad? La antigüedad selectiva, ¿verdad? Como funciona hoy en la Policía Nacional, y el 1/3 va a tener condiciones de hacer un concurso de oposición y mérito para los altos rangos, ¿verdad? También mencionaban las pruebas de confiabilidad, ¿verdad? Y vuelvo a decir, este tema de cuando murió Evita, ¿verdad? En San Bernardino, donde teníamos una alerta roja, la Interpol, ¿verdad? Un suboficial cambió la alerta roja, ¿verdad? Y no puede ser que nosotros no tengamos pruebas de confiabilidad en cargos sensibles, inteligencia, la Policía Nacional, ni que decir Interpol, y para los altos cargos, ¿verdad? Entonces, en vez de que esto crezca, ¿verdad? Como este vaso, ¿verdad? Hacia arriba, nosotros lo que buscamos es una pirámide, ¿verdad? Donde efectivamente vayamos nosotros a tener a lo largo del tiempo, ¿verdad? Porque acá después vamos a hablar de los procesos de implementación, Carlos, ¿verdad? Porque la ley es el primer paso, después viene la parte de reglamentación, después viene la voluntad política del Ejecutivo que venga, vamos a entrar en un cambio de gobierno, del comandante si puede tomar, ¿verdad? Este cambio o no, o si no vamos a dejar que el propio peso de la ley vaya depurando con el tiempo, y bueno, el tema, vamos a decir, también, vamos a decir, hoy nosotros tenemos algunas realidades que ocurren dentro de la Policía Nacional, un departamento de asuntos internos que nosotros queremos llevar a la categoría de dirección independiente del comandante de la Policía Nacional, ¿verdad? El sistema de justicia, ¿verdad? Es un sistema, vamos a decir, inquisitorio y escritural, ¿verdad? Y todo queda dentro de 4 paredes, ¿verdad? Yo creo que nosotros tenemos que adecuar eso a tiempos modernos, actuales, hacer que esto sea trazable, auditable, ¿verdad? Entonces, asuntos internos funcionaría como una fiscalía, se armaría un tribunal de justicia policial donde estaría integrado por oficiales de policía, ¿verdad? De alta jerarquía, y la posibilidad de oficiales de policía retirados, ¿verdad? Vamos a decir, personas honoríficas, también, vamos a decir, un representante de la academia, ¿verdad? De manera que esto pueda ser, vamos a decir, transparente, y se arma una tercera pata, ¿verdad? Que es la auditoría, ¿verdad? Que esto puede funcionar, ¿verdad? Al pedido del comandante de la policía, a pedido del ministro del Interior o al pedido del propio interesado, ¿verdad? Muchas veces, y yo quiero que me corrija acá el comisario González Cuquejo, ¿verdad? Si bien nosotros cumplimos una norma constitucional en la Comisión de Asuntos Constitucionales para conferir los ascensos, dar el acuerdo o no, ¿verdad? Pero a nosotros cuando nos llega, ¿verdad? Nos llegan legajos, ¿verdad? Que realmente están en algunos casos, ¿verdad? Con bastante irregularidades, y hemos tenido que rechazar, ¿verdad? Y pasó por la Junta de la Policía, pasó por el Ministerio del Interior, es un mensaje del Ejecutivo, ¿verdad? Y realmente nosotros terminamos siendo simples pasapapeles. Entonces, yo creo que es un tema donde nosotros tenemos que comenzar a tratar esto en serio, ¿verdad? Y les digo, ¿verdad? El tema de la meritocracia, yo creo que uno, siendo el más antiguo, ¿verdad? El mejor egresado de la promoción, si esa persona se mantiene durante 35 años, ¿verdad? Va a llegar a ser comandante de la policía. Ahora, yo conozco gente que se desvió, ¿verdad? De su visión, de sus, vamos a decir, para aquello a lo cual él se comprometió, juramentó. De sus valores. De sus valores, ¿verdad? Y en 30 años vos te podés desviar, ¿verdad? Y nosotros tenemos que darle condiciones. Y conozco gente que ha llegado sin ser el más antiguo, o el tercero más antiguo, o el quinto más antiguo, y han llegado a ser personales, no solamente, o sea, de organismos de seguridad, ¿verdad? Que realmente tienen puesta la camiseta, y por qué no darles las condiciones, ¿verdad? De que ellos puedan concursar, ¿verdad? Porque la antigüedad selectiva, ¿verdad? No es que se elimina, ¿verdad? Eso va a seguir siendo discrecional del comandante de la policía, pero hay un cupo, ¿verdad? A donde la gente puede ir y hacer un concurso de oposición, mérito para ciertos cargos. Y te digo, Carlos, ¿qué pasa si de repente dicen, yo no me quiero ir a la jefatura de Alto Paraguay? Por algún motivo, ¿verdad? Hay jefatura que nadie quiere. El comandante tiene que tener condiciones de decir, señor, usted cumpla una orden y vaya. Debería ser así. Bueno, espérame un ratito, senador. A ver, usted, comisario. Bueno, hablamos de la criminalidad, de lo que puede seguir desarrollando. La política hoy día tiene bajo su responsabilidad uno de los aspectos más importantes que hace a la inseguridad. Hay dos aspectos importantes. Uno es la fábrica de la delincuencia, que es la marginalidad. La marginalidad es el que genera
todo este cúmulo de personas que se va incorporando permanentemente a la delincuencia. Otro aspecto importante es la impunidad, porque el delito es buen negocio y con que sea impune, eso es mejor negocio todavía, sí. negocio. Entonces tenemos ahí varios aspectos que hacen que la política tiene que solucionar. Primero, nosotros en el Paraguay no tenemos una política criminal que atienda la prevención, la persecución y la readaptación. No todos aquellos que cometen un hecho punible primario deben irse a la cárcel. ¿Qué está ocurriendo hoy día en la cárcel? En las cárceles se está formando o se están formando facultad delincuente. Grupos delictivos, delincuentes desorganizados que teníamos y que se controlaba de una manera. El Plan Rotella lo está formando. El PCC, el Comando Vermelho. Pero fundamentalmente en el Departamento Central, el que tiene más injerencia en la molestia ciudadana es el Plan Rotella. El Plan Rotella tiene un búnker en la Penitenciaría Nacional. ¿El clan? El Plan Rotella, la organización tiene un búnker donde no entra nadie. ¿Y cómo es posible que eso sea así? Preguntarle a la política, que quieren manejar la institución policial. Entonces, si nosotros no solucionamos este problema, en 10 años nosotros vamos a tener que pagar... Una guerra civil. No, vamos a tener que pagar al crimen nuestra seguridad de barrio. Entonces, hay otro problema, pero fundamental. Hay varias instituciones, incluso instituciones que tienen que ver con la Constitución Nacional, que fueron creados para ser manejados por extrapoderes, como el Consejo de la Magistratura y otros. Todos los días nosotros escuchamos que hay que despolitizar esa institución para que tenga éxito. Y para que tenga éxito una institución, tenemos que fortalecer, no debilitar. Carlos, ¿me permitís un ratito? Sí, por turno, porque yo sé que es interesante el tema. También el comisario Jara Sostian me pidió la palabra después, usted, senador Zavala. Cortito, comisario, termina cortito. No, lo que yo decía es de que si nosotros metemos, porque nosotros tenemos ejemplos claros en el desarrollo institucional en este poco tiempo que tiene la Policía Nacional. Y voy a nombrar dos experiencias. Uno, el ingeniero Guamosi le dio la potestad y la facultad y no permitió que la política entre en la institución policial. Y el comandante Saprissa fue uno de los mejores en esa época de su comando. Con el gobierno de Nicanor Duarte Fruto, la policía llegó al 72% de la credibilidad pública. 72%. Y están los medios de comunicación y yo les puedo mostrar. Perfecto. Entonces, ¿por qué eso? Porque no permitió que la política se inmiscuya. Y si había alguien que diga, ese fulano de tal es tal cosa, el presidente no llamaba, a mí me llamó, porque un bandido político del norte se tomó conmigo porque yo fui investigador en el caso del megasalto. Y los problemas que me creó, y el Nicanor me preguntó y le llevé todos los antecedentes, el expediente. Y te dio la palabra. Y me dio la palabra. Perfecto. Comisario. Sí, quiero hablar sobre un tema preocupante, un tema que puede violar la Constitución Nacional. En uno de los artículos específicamente, yo estuve leyendo la ley, senador. Me ofrezco para cooperar. El artículo 158 habla de una junta de calificación. Esa junta de calificación permite la injerencia política en esa junta, porque incluye a 3 funcionarios del Ministerio del Interior. No es a 3. Aquí, 3 funcionarios. Y un catedrático. Un catedrático, son 4. Permítame terminar. Yo creo que eso es inconstitucional en virtud del artículo 175 de la Constitución. El artículo 175 establece el principio de neutralidad política.
ningún policía puede afiliarse a partido o movimiento político alguno. Entonces, ¿por qué se va a meter a 3 políticos para romper esa... Entonces, para los ascensos vamos a estar buscando caballos políticos. Es un 158. buen punto, senador. Si es que aparece en el proyecto de ley. Sí, es la misma ley. Este está en la misma ley. 158 yo tengo aquí marcado. A ver, vamos a ir un poco por pedazo porque estamos 2 contra 1, Carlos. Sí, yo sé, pero tenemos poco tiempo ya, sí. Bueno, yo estoy de acuerdo con el comisario González Cuquejo en el sentido de que, vamos a decir, en cuanto a los aspectos de criminalidad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahora, las prisiones, ¿verdad? No es responsabilidad de la policía, tampoco es responsabilidad de los políticos, ¿verdad? Es cierto que los nombramientos muchas veces son políticos, así como es en el INDI, así como es en el INDER, y tenemos los problemas que tenemos. Mientras nosotros tengamos ese tipo y no construyamos institucionalidad, lo que nosotros buscamos es construir institucionalidad, ¿verdad? Por un lado, ¿verdad? Por otro lado, mi comisario, la policía es la última carta que se ve, ¿verdad? Y ahí es donde yo estoy de acuerdo contigo, de que hay otros aspectos, ¿verdad? El tema del Poder Judicial, el tema del Ministerio Público, ¿verdad? Pongo el caso de lo que ocurrió en Pedro Juan, no sé si ustedes saben, ¿verdad? Lo del intendente, ¿verdad? Pero la pistola con que se le ejecutó al intendente era una prueba que estaba bajo custodia del Poder Judicial, ¿verdad? Se sustrajo de ahí, ¿verdad? Nosotros tenemos el caso de que tenemos 29 magistrados, de los cuales 28 son oriundos de Pedro Juan. Hay gente que está comprometida, hay gente que está coaccionada, la misma cosa los fiscales. Entonces, lo último que nosotros vemos es la policía, pero la seguridad tiene varias patas, ¿verdad? 2 patas, o sea, una pata de la policía, la otra pata del Poder Judicial, la otra pata del Ministerio Público, ¿verdad? Y tenemos que trabajar en política de prevención, etcétera. Estoy de acuerdo. En cuanto al tema de la Junta, como nosotros tocamos varias veces el proyecto, ¿verdad? Yo acepto vamos a decir, el de trabajar juntos, ¿verdad? Acá yo tengo, ¿verdad? La Junta Superior, ¿verdad? 3 oficiales de la Policía Nacional, ¿verdad? Tal vez haya quedado, porque en el copy-page, ¿verdad? Porque tocamos nosotros y trabajamos con funcionarios de la Policía Nacional, en ese sentido, ¿verdad? Y quiero recalcar de que uno de los miedos, ¿verdad? Es la injerencia del Poder Civil, y nosotros entendemos de que el mando institucional tiene que estar a cargo del comandante de la Policía Nacional, ¿verdad? Y es muy clara la Constitución, ¿verdad? El desarrollo, ¿verdad? Vamos a decir, el delineamiento de las políticas de seguridad la hace el Ejecutivo junto con su ministro del Interior, ¿verdad? Y el encargado de ejecutar es la Policía Nacional. Entonces, ahí nosotros no tenemos ningún inconveniente, ¿verdad? Lo que nosotros sí estamos de acuerdo, ¿verdad? De que nosotros hoy tenemos nuevos desafíos, ¿verdad? Ese tema de criminalidad que vos hablaste va a ir aumentando, ¿verdad? Porque nosotros, y los datos son de la Policía Nacional, creo que eran el 85% de los crímenes que teníamos acá en la zona eran ejecutados por jóvenes entre 18 y 25 años de edad, ¿verdad? Y teníamos 85, 80% de ellos, ¿verdad? Eran adictos, ¿verdad? Reincidencia. Bueno, entonces acá nosotros tenemos, ¿verdad? El crimen organizado, y nosotros no podemos negar, ¿verdad? De que el crimen organizado no permeó solamente la Policía Nacional, nosotros permeó la política en general, ¿verdad? Y tenemos ejemplos, ¿verdad? De países, ¿verdad? Que ha ocurrido, ¿verdad? En Centroamérica, en Europa, ¿verdad? Italia, ¿verdad? Que es la historia más vieja que hay, donde llegaron a tener jueces sin rostro, ¿verdad? Y efectivamente nosotros tenemos que estar atentos y acordes a las demandas que vamos a ir teniendo como sociedad. Les propongo algo, como el tiempo se me va. ¿Terminó? Sí, como el tiempo se me va, ¿verdad? Les propongo un segundo capítulo. Mucho gusto. No, da para mucho. Bueno, pero les propongo eso sí para que no se enojen, porque es un tema muy interesante. Sin problema. Pero hay un punto estratégico que ahí nomás le quiero decir, porque puede ser que después ya no me encuentre con él. Dice... Vamos a encontrarnos en la mesa de trabajo. El extranjero que se incorpore a la policía. Dice que el extranjero que puede ser asesor o lo que sea, puede ser incorporado. Y está muy bien que se incorpore gente que tenga mucha experiencia. Pero eso en un gobierno, en un sistema normal está bien. Pues imagínate que tengamos mañana un gobierno populista.
y me dice, yo quiero traer... No, pero habla las especialidades, ¿dónde incorporar? No, Habla, así... Tiene que tener autorización del Congreso. De hecho, existe la figura del incorporado dentro de la policía. Van a discutir mucho porque esto evidentemente no se pone de acuerdo. Comisario, gracias por venir a la hora. Comisario, gracias también. Gracias, Carlos. Muchas gracias. No, realmente un placer. Les agradezco y hay otro segundo round la próxima vez. Vamos a la pausa. Bien, entramos en el último bloque del péndulo. Ya saludamos a Carlos Fernández Baldovino. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Carlos? Mucho gusto estar nuevamente en tu programa. ¿Cómo estoy? Bien. Bien. Hasta el sábado. Bien preocupado. Bien preocupado. Estamos también con Carlos Carvalho Spalding, así que esta va a ser una mesa de Carlos, este último bloque. Una mesa de Carlos. Exactamente. Bueno, estamos mal. El mundo está mal. Nosotros estamos peor. La situación es lamentable porque podemos estar peor todavía si no se toman las medidas adecuadas y da la impresión de que nadie sabe para dónde tomar, qué dirección tomar. Eso es lo más preocupante de toda esta situación. Bueno, ustedes que son economistas, que son entendidos en este tema, ¿qué posibilidades hay de parar a lo que mucho nos viene desde el exterior, pero que otros son consecuencias de malos pasos que vamos dando? ¿Qué podemos hacer para que esto no nos impacte tan fuerte? Te comienzo primero con un diagnóstico, porque si bien decimos estamos mal, parece que la gente no es consciente de que estamos mal. Y tenemos gente distraída en otras actividades en lugar de estar gobernando, por ejemplo. Y hoy estaba mirando unos números. Y si yo te pregunto, o a cualquier economista le pregunto, ¿cuál fue el peor año que recordás recientemente? Y uno va a decir, probablemente después de pensar, 2002. Entonces empecé a pensar, bueno, 2002, 2022, 20 años después exactamente. Y te doy unos números que encontré. PIB 2002 y el otro es 2022. Contracción de 2,2, contracción este año entre 1 y 1,5. Inflación 2002, 14,6. Este año 11,2. Déficit fiscal 3,5 en el 2002, 3,6 el último número que se tiene, sin contar algunos trucos que tiene el Ministerio de Hacienda para que quede en 3,6. Deuda pública alta, 54% en el 2002, 35% relativamente alto 2022. Atrasos con los proveedores, con los contratistas, equivalente a 1,7% en el 2002, equivalente a 1,5% aproximadamente este año. La misma situación. Demasiadas coincidencias no es una coincidencia. Entonces lo que a mí me preocupa es, estamos yendo de frente, así como en el 2002, a chocar contra una muralla. Y hay dos opciones, o estamos ciegos o somos estúpidos. Y eso me preocupa. Porque pareciera ser de que acá la economía es solamente por cuestión ajena y esto va a pasar y todo es temporal y solo se va a recuperar, y realmente no estamos siendo conscientes de la situación, así como no éramos conscientes en el 2002. A mí me tocó estar en ese entonces en el Banco Central como economista jefe. Y realmente ahí la gente no, ya va a pasar, ya vamos a salir, etcétera, etcétera. Y nos salimos hasta que hubo el cambio de gobierno y se empezaron a hacer otras cosas diferentes. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que ver todos nosotros y ser conscientes es de lo mal que estamos con números, y números muy parecidos a la peor situación económica que tuvimos hace 20 años exactamente. A partir de ahí, cuando seamos conscientes, ahí vamos a empezar a discutir qué podemos hacer de acá para adelante. Don Carlos Carvalho, ¿cuál es su visión? Bueno, mi visión no se puede alejar mucho de la de Carlos, porque yo creo que la realidad es evidente, digamos, valga la redundancia. Yo no le quiero preocupar a los candidatos, porque ahora estamos en campaña electoral, digamos, hay muchas propuestas. Y creo que lo que puedo decir ahora, digamos, puede generar una situación de desazón, pero yo creo que estamos en una situación extremadamente compleja. Y yo comenzaría, digamos, por el entorno internacional que le va a tocar al candidato que salga, digamos, electo lidiar, digamos, ¿verdad? Yo creo que la economía internacional
está en una situación cada vez más compleja. Lo que en algún momento se anunciaba, digamos, desde los Estados Unidos como un esquema gradual de normalización monetaria que iba a generar un aterrizaje suave en la economía, digamos, donde no se iba a afectar mayormente el empleo y a la economía en general, y se iba a converger rápidamente a una inflación de 2%. Creo que eso va cediendo lugar, digamos, a cada vez una mayor probabilidad de que tengamos un aterrizaje forzoso en Estados Unidos, Europa también, y yo creo que todo más o menos por las mismas causas en las cuales estamos nosotros, muchos países viviendo una situación económica compleja, que es de alguna manera haber retardado de alguna manera las medidas o los procesos de normalización económica. Digamos, ahora en Estados Unidos, y lo que se va a enfrentar probablemente en el entorno internacional es una situación con inflación alta, tasas de interés elevadas y básicamente contracción económica, digamos, o no crecimiento económico. Eso va a generar, de alguna manera, va a afectar el comercio internacional, el dinamismo de la economía. ¿Y a qué tipo de países va a afectar esas tres características? ¿Cuáles son? Yo creo que eso va a generar unas condiciones mucho más duras, digamos, en el entorno internacional para acceder al crédito, para capturar inversión extranjera, para insertarse en los mercados internacionales. O sea, va a ser un entorno mucho más hostil. La región también va a ser más hostil en general, pues está viviendo las mismas problemáticas, digamos. Y nosotros acá estamos en una coyuntura donde no tenemos demasiado espacio, digamos, para enfrentar situaciones de restricciones tan fuertes como las que estamos viviendo. Agotamos todos los espacios y por lo tanto yo creo que el gran desafío que existe en general, ya en un entorno, digamos, ya pensando en el ciclo político y en el debate electoral, el gran desafío que existe acá de alguna manera es cómo, porque antes, ¿qué pasa? Antes nosotros lo que decíamos era, bueno, parémonos sobre la estabilidad macroeconómica que ya tenemos de alguna manera asegurada y a partir de ahí proyectemos las reformas necesarias en el país. El gran problema ahora que tenemos nosotros es que tenemos que recuperar de alguna manera cierta estabilidad económica, tenemos que recuperar los equilibrios económicos, tanto desde el punto de vista monetario como desde el punto de vista fiscal, y esas son prioridades que se van a presentar, digamos, en la economía en los próximos tiempos. Y a partir de ahí la pregunta es, bueno, ¿cómo hacemos para enfrentar todas las reformas que son necesarias en el país? La buena noticia, Carlos, para terminar esto, la buena noticia es que llegamos a una situación de tal estrés económico que yo creo que no nos queda otra que pensar, digamos, en reformas importantes en el país. De acuerdo a los datos que dio, en estos 20 años, ¿no avanzamos o retrocedimos? Avanzamos mucho. Es indudable en todo lo que se refiere a la parte macro y micro también. Si vemos, por ejemplo, lo que eran los niveles de pobreza, estaban por encima del 50%, ahora a pesar del deterioro está alrededor del 26, 29%, casi 30%. 29%, pero sí hubo mucho avance. Lo que quería resaltar era, ojo, estamos perdiendo, lo que dice Carlos, estamos perdiendo mucho espacio. Y él empezó a hablar ya del siguiente ciclo político y con qué se va a encontrar el siguiente presidente, que no estoy en contra del enfoque que él tiene. Porque con un gobierno que de acuerdo a una encuesta tiene 82% de rechazo, o de acuerdo al Banco Central más del 70% considera que este año está peor el país que lo que era el año pasado, ahí no hay mucho espacio. Es como que aquel gobierno que estaba en el 2002 se le pregunte, ¿y qué hacemos? 4 años tenemos estos resultados, deja nomás, no hagas nada y entrega el mando al siguiente, y yo creo que con el siguiente gobierno sí vamos a tener la posibilidad de empezar a tomar medidas para revertir los números. Ahora, volvamos al 2002, ¿qué se hizo? Y se hizo lo que dijo Carlos. Primero consolidar esa pata que ahora está bastante chueca, se mueve, que es toda la parte macroeconómica. No podemos seguir con la inflación tan alta. No podemos seguir con un déficit fiscal que yo dije es 3,6, pero ahí no se mete todavía $500 millones de atraso, mucho de eso no está contabilizado todavía,
400 a los constructores, más 100 millones a las farmacéuticas, son 500, ¿verdad? Entonces ese 3,6 es mentiroso. En realidad es más cercano a un 4,6, 4,8% más o menos. Entonces, ojo con toda la parte macro que está totalmente deteriorada. Y no solamente eso, el potencial deterioro, porque estuve viendo, leyendo algunas iniciativas legales que pareciera ser, estamos en el medio del boom de commodities y todo bien, que se quiere dar mayores excepciones al IVA, que se quiere gastar más en A, B o C, cosas que van a terminar simplemente incrementando este déficit fiscal, y entonces lo único que nos falta ahora es llegar a la situación de default selectivo del 2002. Pareciera ser que mi análisis es muy duro, pero a mí me gustaría alertar. Yo me acuerdo en el 2002, el ministro de Hacienda cuando eso me llamó perifonero de entidades multilaterales, porque yo decía, miren, todos estos números, sin el programa con el fondo, vamos a chocar contra la pared. Lastimosamente no estaba tan errado, chocamos contra la pared. Ahora yo creo que es mi deber alertar también de cómo está la situación macro, a ver si nos despertamos y a ver si la clase política, dentro del tiempo que le deja su campaña, empieza a pensar un poco en la economía del país y en el bolsillo de los 7 millones de paraguayos. Hasta abril del año que viene, imposible. Pero por lo menos esa es nuestra realidad. Está bien, pero que dejen de destruir la base macroeconómica, que no presenten esos proyectos de leyes que implican una mayor erogación o un menor ingreso para el gobierno. Creo que en la primera parte estuvimos hablando. Totalmente de acuerdo, pero estamos en época electoral y lo que pedís es imposible, porque si no, ¿dónde va a ir la clientela política? Está muy bien, pero si no pedimos, si no levantás la voz, Carlos, va a ser peor. De acuerdo. Entonces necesitamos nosotros empezar a exigir y dejar de las tantas peleas políticas y pensar de vez en cuando un poco qué se puede hacer para mejorar la persona de la calle, o sea, ese que está sufriendo, y no te digo la gente privilegiada que tiene mucho, pero hay gente que está sufriendo mucho, no se recuperó por la pandemia, y no estoy pidiendo acá asistencialismo, digamos, porque no existe luego espacio para mayor asistencialismo, pero estoy pidiendo que se respeten las reglas mínimas, tal que el sector privado tenga un poco más de confianza y empiece a generar nuevos puestos de trabajo para gente. Ahora, tal vez sea una tontería la que pregunte, pero ¿es posible bajar la inflación con algunas medidas efectivas? A ver, yo creo que así como todos discutimos, yo creo que la inflación tiene un componente externo muy importante. Muy importante, sí. Eso yo creo que es indiscutible. Yo creo que todas las políticas, digamos, que se tomaron durante la pandemia en el mundo, no solamente en el país, digamos, tanto las políticas fiscales como monetarias, contracíclicas, muy profundas, muy rápidas, etcétera, generaron de alguna manera, esto estoy hablando en el mundo, generaron una expansión de la demanda sumamente importante, y una vez que se pasó la pandemia, se abrió la economía, nos encontramos con cuellos de botella también muy relevantes. Entonces tuvimos un shock por el lado de la demanda, digamos, y otro shock restrictivo por el lado de la oferta, y eso generó de alguna manera todo lo que nosotros conocemos de, de este componente importado de la inflación. Esa es una realidad que yo creo que todos coincidimos y me parece que es básicamente poco discutible, digamos. Uno ve también los componentes, digamos, de esa inflación, donde los combustibles y los alimentos juegan un rol importante, digamos, explicando esa parte de la inflación. Ahora, si bien eso es verdad, hay otro componente, digamos, que se venía alertando hacía un tiempo por parte de algunos, digamos, ¿verdad? Yo hace poco decía eso en un artículo que escribí, que éramos pocos los que decíamos, ojo, que esto no es una cuestión pasajera, esto tiene persistencia, va a persistir en el tiempo de alguna manera, y por lo tanto hay que tomar medidas rápidas, digamos, para revertir este proceso de expansión monetaria tan fuerte que tuvimos en el momento. No es un error, no quiero llamarlo error, pero básicamente no fue solamente una reacción no tan rápida de nuestra parte, sino que eso se dio en el mundo en general, ¿verdad? Por eso que varios países tienen hoy en día un problema de una inflación persistente. Pero yo creo que ahora el Banco Central está tomando las medidas que tiene que tomar, está de alguna manera tomando en serio, digamos, poniendo foco en el combate contra la inflación.
y por lo tanto de alguna manera está tratando de mantener ancladas las expectativas en el tiempo y de que la inflación en el horizonte de política monetaria de aquí a 24 meses empieza a converger, digamos, a una inflación. Ahora, no le podemos mentir a la gente, vamos a persistir con una inflación alta durante un periodo, este año, el próximo, etcétera, probablemente recién a partir del 24 comencemos a converger a una inflación de 4%, que es la meta del Banco Central. Pero ese es el lado monetario. El otro componente importante, digamos, de esta historia es el lado fiscal, digamos, ¿verdad? Y entonces ahí sí también hay que hacer los deberes correctamente. O sea, yo creo que ahí, un poco lo que decía Carlos en su intervención, hay que cuidar el fisco más que nunca. O sea, nosotros había un plan, digamos, de convergencia fiscal del Ministerio de Hacienda en X años, etcétera, y la discusión ahí era si el timing de ese proceso, digamos, de converger el déficit fiscal a la ley de responsabilidad era o no adecuado. Y finalmente dijimos, bueno, por lo menos es un plan. Yo creo que ya este año no se cumple ese plan, vamos a estar por fuera, como decía Carlos, y esa no es una buena señal porque empieza de alguna manera a corroer la credibilidad en ese proceso, digamos. Y nosotros sabemos, tenemos el ejemplo de Argentina y otros países, que de alguna manera los desequilibrios fiscales finalmente son un componente muy importante de una inflación persistente. Exacto. Entonces hay que combatir también ese fenómeno. Le complemento un poco a Dao. No hay control de la inflación sin dolor. O sea, yo sé que hay mucha gente preocupada de que esto va a perjudicar a B o C, van a subir las tasas de interés o no, pero yo creo que hay que ser honesto. Subieron las tasas de interés, subieron. Y Estados Unidos increíblemente subió como nunca antes. Sí, y hay que ser honesto en ese sentido. O sea, no hay control de inflación sin esa medida monetaria de ajuste que está haciendo el Banco Central. Entonces, es el remedio amargo que uno va a tener que tomar por culpa de esta inflación más elevada. Pero, como no soy entendido, y ustedes son los economistas, la tasa de interés depende de qué factores, externos e internos, pero de qué factores principalmente depende, porque tuvimos la pandemia, sí. 2 años, sí. 2 años, ¿verdad? Después salimos, empezamos a reactivar, se vino la guerra, vino todo lo que sabemos ya del combustible, de los precios de los alimentos, y la gente hoy, con una tasa más alta de interés, está gastando más en consumo. Entonces ¿cuál es la salida? ¿Cuál es la salida entonces? ¿Era conveniente elevar la tasa de interés? ¿Se podría haber evitado elevar la tasa de interés en este momento? No, yo creo que no, porque si no íbamos a estar errando el diagnóstico. Ajá. O sea, porque esas son las cosas que hay que explicar. Fíjate nomás, bueno, la cuestión hacia dónde está yendo todo el mundo. Y todo el mundo va hacia un ajuste de la tasa de interés. Sí. Hacia dónde están yendo los discursos de los bancos centrales, que Dao no quiere llamar error, yo le llamo error. Ellos al comienzo decían, esto es temporal y todo por factor exógeno. Ahora ya cambiaron. La inflación es persistente y necesitamos endurecer la política monetaria. Cambió totalmente el discurso. Erraron de diagnóstico, erraron en la política y ahora están corriendo detrás de la curva. Hay que alcanzarla la inflación. Brasil es el que más o menos está bien, digamos, tiene una tasa de interés muy alta, pero ellos están más acostumbrados a eso. Nosotros subimos mucho, pero todavía no es mucho. Una situación normal, por ejemplo, el Banco Central durante nuestra gestión era más o menos del 6%, ¿no? Ahora tenemos 7,75, es 1,75 más de lo normal. La inflación está 3 veces más que lo normal. Era 4, ahora está casi 12. Ahí hay algo que no me cuadra a mí en términos, ¿esto es suficiente? Y yo creo que no. Por lo menos si miro cómo era antes y cómo es ahora. Exacto. Y yo creo que, Carlos, ahí un poco en la línea de lo que dice Carlos, digamos, yo creo que ahí hay que mirar un poco más adentro, digamos, de la inflación. Bueno, uno mira el dato de inflación, digamos, que sí. Entonces yo creo que ahí lo importante es que todas las medidas que en general se miran en el Banco Central, digamos, para tomar decisiones de política monetaria, todos esos datos de inflación desagregados, todos están para arriba de alguna manera, ¿verdad? O sea, ya no es solamente un fenómeno externo, exógeno, ya hay cierto contagio, digamos, en las expectativas, ya la gente de alguna manera piensa que los precios van a estar más altos en el futuro, etc. Entonces, dos cuestiones. Si uno mira la inflación núcleo, por ejemplo,
que es la inflación que se mira para tomar decisiones de política monetaria, para aumentar la tasa de interés de alguna manera y converger la inflación a la meta en el horizonte de política monetaria, eso ya está fuera de la meta del Banco Central, está más o menos en 5,3%. La inflación de no transables, que es básicamente la inflación interna, que depende de factores internos, etcétera, también está muy por encima del 4%, está en 5,2%, por ejemplo, ¿no? Entonces, es verdad que hay un componente externo muy importante, pero acá lo que hay que cuidar de alguna manera es que ese componente externo, que en algún momento tiene que pasar, etcétera, no contagie, digamos, a las expectativas y no contagie, digamos, internamente a la inflación. Por eso es que se toman las decisiones de elevar la tasa de interés y todo el mundo lo está haciendo, digamos. Estaríamos de alguna manera haciéndonos extraterrestres si no se tomaran las medidas de aumentar la tasa de interés. Ustedes que son expertos en la economía, y esta es la última pregunta, porque nos queda 2 minutos. Es una pregunta compleja realmente. La guerra saltó en el momento oportuno para Rusia. Comenzó la guerra en el momento oportuno, ¿para qué, por ejemplo? ¿O no? Eso es más una pregunta geopolítica que económica, ¿verdad? En términos económicos, por lo menos por las sanciones que está teniendo, no creo que haya sido una buena idea. Pero el impacto que tiene... El impacto fue el peor posible porque era la economía global levantándose. Exacto. Pero no sé si tan maquiavélico es voy a fundirle al mundo, porque detrás también está teniendo sus propios problemas. Entonces habría que ver cómo lo pensó. Fue súper inoportuno para todo el mundo en general. Pero tampoco iba a ser fácil la salida de la pandemia. Fue un nuevo choque. A nivel local fue peor porque tuvimos la sequía, o sea, un choque sobre un choque nuevamente, entonces es compleja la situación, otra vez local, es muy especial, y si contamos cómo está Argentina, cómo está Brasil, wow, o sea, tenemos demasiados choques para una economía pequeña, abierta como Paraguay, y tenemos gente distraída en los poderes de decisión. Yo creo que es el peor escenario, digamos, en términos del entorno internacional. Nadie nos ayuda, no nos ayuda ni el clima, no nos ayuda el entorno internacional, no nos ayudan las economías avanzadas, no nos ayuda la región. Yo creo que si nosotros no nos ayudamos, vamos a estar en situación realmente muy compleja en el futuro. Hay que empezar a hacer las cosas bien, a pesar del ciclo político, digamos, ¿no? Ese es un poco el mensaje que creo que hay que... El cómo para el desastre es perfecto. Así mismo, la fórmula. Es uno de los componentes. Yo no quiero enfatizar eso. Te dije varios de ellos. Perfecto. Bien. Muchas gracias por haber aceptado la invitación, don Carlos, también a usted. Carlos, muchas gracias. Muy amable. Nos quedamos cortos en el tiempo. Me parece que vamos a tener que pedirle al jefe que nos amplíe el horario. Pero sin cambiar de productora. La única exigencia es que no se cambie la productora. Está bien. Bueno. Nos vamos. Gracias por estar con nosotros y a ustedes por otro miércoles más. Hasta el próximo.